Bueno, entonces bienvenidos. Mi nombre es Paola Sánchez. Yo soy consultora de implementación de proyectos para ISO Tools. Me encuentro ubicada en Bogotá, Colombia, y hago parte de este equipo de SG Innova, el cual digamos que nuestro principal misión es simplificar la gestión y fomentar la competitividad y sostenibilidad en las organizaciones, brindando, digamos que, alternativas para poder llevar a cabo toda la automatización de sistemas de gestión de calidad o sistemas en general. En el día de hoy queremos compartir con ustedes nuestra experiencia eh, en buenas prácticas que hemos tenido con algunos clientes y con la experiencia que llevamos en temas de prevención de lavado de activos. Y asimismo, hacer como una reflexión frente a la importancia que tiene este tema en las organizaciones, considerándose una amenaza de muy alto nivel o muy crítica para no solamente empresas grandes, sino también pymes, empresas que estén comenzando, emprendimientos que estén comenzando, porque el lavado de activos es considerado la forma en la cual se ocultan o se encubren los orígenes ilegales que de fondo pueden ser obtenidos por actividades delictivas. Puede pasar que en algunas ocasiones esas, esas actividades sean intencionales por algunas personas que hacen parte de nuestra organización o no intencionales, en las cuales por simples temas de no control y de no tener procedimientos o políticas claras, las organizaciones se ven involucradas en este tipo de actividades. El lavado de activos tiene como fin, digamos que, utilizar empresas o organizaciones para, como su nombre lo indica, generar actividades ilícitas para beneficio económico de otras organizaciones. Las organizaciones debemos implementar medidas y tenemos que ser conscientes de implementar medidas rigurosas que nos ayuden a prevenir, a identificar, a mitigar ese posible lavado de activos y protegernos de implicaciones legales que pueden llevar a cabo riesgos, digamos que muy desastrosos, como temas reputacionales, sanciones, temas de mala imagen, eh, temas que pueden terminar en temas de sanciones muy altas, hasta cárcel los puede generar, y de alguna manera terminar siendo involucrados en temas ilícitos, como les decía al principio, de manera directa o de manera indirecta. Por eso, lo primero que tenemos que tener claro es tener un entendimiento de qué es una amenaza de lavado de activos. Y esa amenaza es una amenaza considerada de alto nivel o crítica debido a esas implicaciones, como mencionábamos, legales, financieras y reputacionales, que al final puede ocasionarnos sanciones, digamos que muy complicadas, que pueden llegar a afectar la confianza que podemos tener ante los accionistas, ante los clientes, hasta la misma sociedad, entes gubernamentales, y afectar un tema que hoy en día es un tema que desde mi punto de vista, se convierte en algo de gran valor, tanto a nivel de personas como organizaciones, que es nuestra integridad. Integridad como esa confianza que podemos generar en el ámbito en el cual nos estemos moviendo. Y esas amenazas se presentan de diferentes formas. Hay diferentes formas en que esa amenaza puede llegar a impactarnos a nivel de las organizaciones, y una de ellas son los llamados movimientos financieros ilícitos. Esos movimientos financieros ilícitos se pueden disfrazar con movimientos de transacciones económicas, donde pueden generarse lavado de activos por narcotráfico, por terrorismo, evasión de impuestos, una serie, digamos que, diferentes actividades que hoy en día escuchamos
de manera permanente en las noticias, en nuestro entorno financiero a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que hacen esos movimientos ilícitos, de alguna manera, es utilizar las organizaciones para hacer transacciones de dineros y de alguna manera, pues que después sean utilizados de manera legal, por decirlo así. También tenemos actividades en donde las empresas se pueden ver vulnerables y, digamos, esas actividades abarcan cualquier tipo de sector, sectores financieros, sectores inmobiliarios, cualquier sector puede llegar a ser susceptible y eh, no hay excepciones como tal, ¿listo? Entonces, la segunda amenaza es que nos convirtamos en una empresa vulnerable. Y la tercera, digamos que de alguna manera que hemos querido traer, y es que el uso de estructuras complejas, los delincuentes o digamos las personas que se dedican a eso, también utilizan compañías fantasmas, hacen uso de todo el tema de paraísos fiscales para poder hacer el ocultamiento de esos dineros. Y muchas veces no somos conscientes que prestarnos para este tipo de actividades pues nos pueden acarrear situaciones bien complejas. Este tipo de amenazas nos estamos todo el tiempo, digamos que expuestos a ello. En ocasiones, las organizaciones por tener un lucro o unas garantías de cumplimiento de contratos o ganarnos licitaciones o ganarnos contrataciones, no vemos más allá de qué ventajas o qué desventajas pueden tener a acceder a este tipo de actividades. Y al final podemos llegar a estar involucrados en temas bastante complejos que pueden acarrear sanciones y digamos que riesgos muy altos. Dentro de los movimientos financieros más recurrentes y por los cuales permanentemente escuchamos que se puede dar este tema de lavado de activos, son estos cuatro. Digamos que el primero, pues es digamos, que el que permanentemente estamos escuchando, que son fondos obtenidos a partir de actividades ilegales como el narcotráfico, temas de corrupción, fraude, que parecen legítimos pero al final son ilegales, temas de testaferrato, prestarnos para, digamos que negociaciones que generan un alto porcentaje de ganancias, pero ¿a qué costo? Entonces, digamos que ahí entra el tema de que las organizaciones y las personas tenemos que tener muy claro o tener protocolos muy claros para evitar que este tipo de actividades se presenten en nuestras organizaciones. Otro tema o que están dentro de los movimientos financieros ilícitos que están marcados como ilícito es el financiamiento al terrorismo, en donde nos prestemos como organización a recolectar fondos eh, económicos y después destinarlos a actividades terroristas. Digamos que eso es otra forma de lavado de activos que se presenta en algunas organizaciones que hemos escuchado en los últimos tiempos bastantes noticias relacionadas con este tema. Un tema que quizás es muy recurrente en muchas organizaciones por malos asesoramientos, por no tener claro la norma, por no tener claro los marcos legales, es la evasión fiscal, la evasión de impuestos. El tema de esto se convierte en una actividad ilegal que a largo plazo puede traer unas consecuencias bastante funestas para las organizaciones y para, digamos que sus directores como tal, porque este tema de evasiones fiscales terminan siendo sancionadas no solamente económicamente, sino en algunos países con privación de la libertad y pues obviamente todo el tema que puede llegar a repercutir en las organizaciones a nivel de tema reputacional, tema, digamos, de contrataciones y temas legales. Y hay otro que en los últimos años también ha sonado mucho y es el relacionado con fraudes financieros, en donde
a nivel tanto interno como externo. Podemos tener fraudes en donde se generan robos, estafas, desviación de dineros de manera no autorizadas. Y acá es cuando entra un tema muy importante y ahorita lo vamos a ver a nivel de las estrategias, es que las organizaciones no solamente se resguarden en tener protocolos relacionados con los clientes externos, con los proveedores, ¿cierto? Tener mucho cuidado digamos, con quién me relaciono, de qué manera me relaciono, ¿cierto? También es importante tener una mirada hacia el interior de la organización con protocolos o con procedimientos, con políticas que me aseguren tener un control interno y de alguna manera estar monitoreando y haciendo seguimiento de cómo se comporta la organización a nivel interno para evitar este tipo de lavado de activos o movimientos financieros ilícitos, que se convierte en la principal amenaza cuando hablamos de este tema. Un segundo elemento que es clave a la hora de establecer prevención son los marcos regulatorios y las normativas. Eh, las organizaciones deben tener una claridad y digamos que una visualización y un seguimiento muy claro al cumplimiento de normativas tanto locales como internacionales. Esto con el fin de prevenir el lavado de activos. Nosotros debemos evitar materializar este tipo de riesgos y tener unos recursos muy claros, unos procedimientos muy claros a nivel de la organización en pro de prevenir, siempre en pro de prevenir. Y de alguna manera tenemos muchas herramientas que nos van a permitir poder aportar a esa prevención y evitar y mitigar de esta manera los riesgos. Porque es importante el cumplimiento de normas, porque en muchos países existen políticas para la prevención del lavado de activos, que son las leyes internas o locales que cada uno de los países tengan. Leyes que al final el fondo siempre va a ser en búsqueda de lo mismo. Y nuestro pilar como organización debe ser esa regulación o esa normatividad en busca de siempre hacerle seguimiento, estar al día en ese tema de normatividad, tener muy claro cuáles son los objetivos que nos van a permitir hacer ese cumplimiento de esa reglamentación o esa parte legal, tener herramientas que hagan métricas y medición a nivel de indicadores de ese cumplimiento de requisitos legales, tener actividades o planes o programas que nos permitan generar actividades constantes para hacer ese cumplimiento legal. Porque digamos que su incumplimiento es una primera alerta de que algo está fallando en nuestras organizaciones. Sin embargo, no nos podemos quedar con temas de normatividad local. Tenemos que ampliar ese aspecto, esa visión o ese círculo y comenzar a incluir normatividades internacionales. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos pueden brindar unas mayores herramientas y en esas están, digamos que lidera el Grupo de Acciones Financieras Internacional, GAFI, que da direcciones globales que nos permiten tener herramientas mucho más claras de cómo llevar ese lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Adicional, que también nos permite tener una visión no solamente local, sino global de qué está sucediendo a nivel mundial y de alguna manera comenzar a implementar esos protocolos o esos procedimientos que nos permitan tener una regulación mucho más clara. Hoy en día contamos con herramientas, digamos que tecnológicas a nivel del Internet, a nivel de plataformas tecnológicas que pueden aportarnos a esa regulación internacional, como las llamadas listas Clinton, las llamadas listas negras, poder estar en contacto permanente. La globalización ha hecho que las organizaciones no estén limitadas
en ese aspecto, sino digamos que ya es una cuestión mucho más de indagar y de investigar cómo puede esas regulaciones internacionales aportarnos a ese seguimiento o esos procedimientos, esos protocolos que queremos incluir en las organizaciones. Y a nivel interno, digamos, fíjense que vamos de un tema de una regulación local, un tema de regulación internacional, pero también a nivel interno, a nivel de protocolos internos de la organización, es importante que comencemos a implementar procedimientos que nos permitan conocer y conocer lo que nos rodea y es lo que llamamos la debida diligencia, que se conoce como KIC en las siglas en inglés, que nos permiten entrar a hacer una verificación clara de los clientes, de nuestros proveedores, de las personas que van a interactuar con la organización y poder entrar a identificar el origen de sus fondos. ¿Listo? Este tema de la debida diligencia quizás en muchas organizaciones no se ha ahondado mucho, lo hemos pasado por, digamos que, sin importancia, pero hoy en día este tipo de procedimientos de conocer lo que nos rodea y de cómo puede llegar a afectarnos se convierte en un pilar de un alto valor preventivo para entrar a combatir este tema de lavado de activos y digamos de también involucrarnos o de poder conocer, tener un diagnóstico más claro de qué es lo necesario para entrar a evaluar esos posibles clientes, esos posibles proveedores con los que nos vamos a involucrar y de alguna manera nuestra organización va a estar permeable frente a lo que suceda con ellos. ¿Listo? El hecho de desconocer que ese cliente o ese proveedor posiblemente tenga temas ilícitos, movimientos financieros ilícitos, no nos excluye como organización que podamos llegar a ser afectados. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener eso. Eh, Todo el tema de la debida diligencia se basa en que las organizaciones mm, por lo general deben cumplir regulaciones, mitigar riesgos y proteger su reputación, que son elementos claves para que una organización marche de manera adecuada. Y muchas veces las organizaciones nos enfocamos y invertimos muchos recursos, muchos esfuerzos en estos tres elementos: cumplir con las regulaciones, mitigar riesgos y proteger nuestra reputación. Es por eso que el conocimiento de clientes o el Know Your Customer, que es lo llamado la debida diligencia, se debe convertir en un pilar fundamental también como parte de nuestro, de nuestra, de nuestras políticas. Y ese conocimiento es realizar una verificación exhaustiva a nivel de identificación y de antecedentes de los clientes. No solamente identificación documental, sino muchas veces solamente nos limitamos a solicitar documentos, extractos bancarios, hacer como una investigación documental de cómo está involucrado ese cliente o ese proveedor, pero hay diferentes niveles que nos pueden permitir conocer o hacer una debida diligencia. eh, Elementos como no solamente documental, sino solicitar referencias con otros clientes o otros proveedores que ese personaje o ese recurso haya interactuado, indagar un poco más acerca de cuál es su reputación en el mercado, cómo le ha ido con los demás clientes, verificación a nivel internacional si está incluido en listas restrictivas, en lista de clientes, o sea, realmente hacer una investigación a fondo, con conciencia, si realmente mi relación con ese cliente o ese proveedor o con ese elemento externo me va a traer beneficios, me va a sumar o realmente me va a traer problemas y me va a restar a nivel de la relación. Es por eso que debemos hacer un esfuerzo en recursos y en protocolos de tener una actividad detallada de qué es lo que está sucediendo con esa persona o esos recursos que vamos a interactuar para que nuestra actividad comercial o nuestra actividad de servicios no se vea afectada como tal. ¿Listo?
Es por eso que digamos que ya identificado y teniendo claridad que el lavado de activos es una amenaza crítica, que hay diferentes formas de comenzar a prevenir esa amenaza en nuestra organización a partir de un marco regulatorio, es importante implementar estrategias de prevención. Este tema de lavado de activos siempre lo debemos mirar con una mirada de prevención y no de corrección, porque a la final la prevención va a ser más satisfactoria para nosotros. El tema de la corrección o la materialización va a tener un desgaste mucho más claro para las organizaciones y unos resultados que quizás no quisiéramos enfrentar. Es por eso que debemos invertir recursos, debemos reinvertir documentación, estudio, habilidades, formación en implementar estrategias que nos permitan desarrollar un sistema enfocado en prevenir el lavado de activos. Y ese enfoque debe ser integral y multidimensional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que abarcar todas las fuentes que pueden llegar a afectarnos, fuentes externas, fuentes internas, fuentes sociales, gubernamentales, locales, internacionales, y es por eso que nuestro aspecto tiene que entrar a ser evaluado desde diferentes puntos de vista. Uno, y creo que digamos que es el pilar de cualquier estrategia, es que las estrategias estén documentadas. Establecer políticas claras de prevención en donde yo pueda definir, identificar y analizar esos posibles riesgos. eh, Partir de una documentación, documentar esa prevención. Y no solamente documentarla, sino socializarla, hacerla, darla a conocer, que los colaboradores que hacen parte de nuestra organización se apropien de esas políticas, de esos procedimientos, que lo hagan parte de su diario vivir, que esas políticas y esos procedimientos estén actualizados y estén a la vanguardia con todo lo que está sucediendo. Y voy a poner un ejemplo claro. En temas, recuerden que hablábamos aquí atrás que uno de los movimientos financieros ilícitos es el fraude financiero. Y el fraude financiero se ha ampliado de una manera tan innovadora, desafortunadamente, tan innovadora, utilizando la tecnología, no en beneficio de las organizaciones, sino también como un enemigo y una amenaza crítica. Es por eso que esas políticas y esos procedimientos tienen que estar actualizados. Nosotros no nos podemos quedar que la única manera de hacer fraude financiero es la emisión de cheques, por ejemplo. ¿No? Los fraudes tienen una vida propia que hasta la misma inteligencia artificial ahora nos puede generar fraudes financieros. Entonces, toda esta prevención debe estar alineada a lo que estamos viviendo en el momento. ¿Para qué? Para que la organización no se quede atrás a nivel de estrategias que nos permitan prevenir esa materialización de riesgos. Pero es importante que esas políticas y esos procedimientos no se queden archivados, muy bonitos, publicados, sino que se apropien, se hagan parte de la vida diaria de los colaboradores o de las personas que interactúan en la organización. Una segunda estrategia, y sé que la mayoría de las organizaciones de un tiempo para acá, porque lo hemos visto con mm, en nuestro trabajo aquí en SIG Innova, y es la evaluación de riesgos. Eh, Cada vez más las organizaciones tienen un mejor enfoque de cómo realizar esa evaluación de riesgos, cómo gestionar esos riesgos en la organización, cómo controlarlos, cómo prevenirnos, esas estrategias a implementar a nivel de planes de tratamiento, utilizar elementos o
métricas mucho más claras, implementar controles mucho con mayores atributos para disminuir o evitar que los riesgos se materialicen. Es por eso que una estrategia de prevención es realizar una evaluación continua de los riesgos para identificar qué áreas o qué procesos, qué actividades podrían ser más vulnerables a que se presenten actividades de lavado de activos. Y esta evaluación deben tener en cuenta factores, digamos que muchas veces no tenemos o los dejamos atrás, y es la ubicación geográfica que tenga nuestro negocio. Digamos que parte digamos que del marco legal que se trabaja a nivel internacional por parte de la GAFI en determinar qué países tienen un mayor riesgo de lavado de activos es nuestra ubicación geográfica, nuestro contexto social, nuestro contexto político, tanto así que hay una clasificación internacional de rango a nivel de país, de qué países tienen una mayor criticidad que se presente este tipo de actividades. Y esto no puede ser desconocido a la hora de evaluar los riesgos. ¿Listo? En especial si tenemos a organizaciones que tienen operaciones en diferentes países y lo hablamos a nivel internacional. Sin embargo, a nivel local, a nivel nacional, a nivel interno, también a nivel de cada país, geográficamente los países tienen una mayor vulnerabilidad a que se presente ese tipo de lavado de activos, enfocados a fomentar el terrorismo, evasión de impuestos, digamos que toda la parte que ya vimos a nivel de financiación ilícita, de financiación ilícita. Entonces, este elemento eh, es importante comenzar a incluirlo dentro de las metodologías de evaluación de riesgos, la ubicación geográfica. Otro tema importante y quizás que ha tenido mucha fuerza en la evaluación de riesgos es incluir la naturaleza del negocio. Hay negocios que tienen una exposición, una vulnerabilidad mucho más alta al lavado de activos que otros. No quiere decir que estemos excluidos, ¿listo? Sin embargo, hay cores de negocios, hay naturalezas de negocio que tienen una exposición mucho más alta que otros. Y esa exposición hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer evaluación de riesgos, porque nos va a brindar un atributo que quizás habíamos dejado a un lado y que puede llegar a aportarnos mucha información de manera objetiva para tomar decisiones. Y un tercer elemento que es importante tenerlo en cuenta y es la tipología de los clientes. Evaluar a los clientes bajo su tipología, su contexto, su ubicación geográfica, su naturaleza de negocio, eh, su, digamos que cómo su amplitud dentro del negocio, su reputación, se convierte en un elemento también importante que nos permite, nos da información. Acá recuerden que lo importante es tener información que nos brinde tener muchas más herramientas para mitigar ese posible riesgo de lavado de activos. ¿Ok? Un tercer elemento, una tercera estrategia de prevención que nos permite disminuir esa amenaza es el entrenamiento y la capacitación continua. Hablamos al inicio de políticas y procedimientos. El ser humano genera hábitos y los hábitos se generan a partir de entrenamiento y el entrenamiento es importante tenerlo de manera continua. Es por eso que como política o como pilar en las organizaciones, los entrenamientos y las capacitaciones deben ser un elemento permanente, no esporádico o cuando o sea, nos vino el problema encima, entonces comencemos a capacitar, no, debe ser un elemento permanente, continuo y especialmente en aquellas áreas claves de la organización donde es mucho más vulnerable, donde puede generarse
una fuga en esa, por decirlo así, una fuga y que nos pueda, o un huequito donde pueda entrar esas actividades ilícitas. Y por lo general son los departamentos de finanzas, de cumplimiento y de auditoría. Son los departamentos con mayor vulnerabilidad en donde puede comenzar esta actividad ilícita. Sin embargo, las demás áreas o los demás departamentos no significa que no sean menos importantes. Son importantes y hay que también albergarlo. Eh, Recibir formación continua sobre cómo identificar, cómo identificar señales de lavado de activos se convierte en un elemento importante. Y esas capacitaciones, la recomendación, digamos que a partir de la prevención, es incluir identificación de transacciones sospechosas. Poder identificar cuando se habla de una transacción ilícita, qué debemos tener en cuenta, qué no debemos tener en cuenta. Procedimientos de notificación interna, capacitarlos en eso, cómo se debe hacer una notificación, qué se debe tener en cuenta a la hora de notificar una posible transacción sospechosa y clave y es importante para evitar falsos positivos, como en algún momento se vio en algunas actividades de algunos países, y es tener capacitación en conocimiento de leyes y regulaciones vigentes. ¿Listo? Porque si no, esto se nos va a convertir en un tema de que, yo creo que es esto, creo que es esto, creo que es esto, y nos llenamos de muchísima información y al final vamos a perder el foco, el enfoque real de poder identificar transacciones que no son lícitas en nuestras organizaciones. Entonces, es una combinación de poder identificar, de saber cómo notificar, pero sobre todo tener una base clara de qué es y qué no es a partir de conocimientos legales y regulaciones vigentes. Digamos que es una combinación, es una triada de absolutamente todo. Otro elemento importante dentro de las estrategias de prevención es lo que hablábamos, implementación de debida diligencia. Ser muy rigurosos en este procedimiento. Primero, incluirlo, como hablamos acá, políticas y procedimientos claves. Y un procedimiento clave en las organizaciones es la debida diligencia. La debida diligencia, que podamos conocer a nuestros clientes, tener una verificación de identidad, de actividades, de fuentes de fondos de los clientes, de dónde provienen esos fondos financieros, generar monitoreo continuo de las transacciones que tenemos con los clientes para detectar si hay actividades inusuales o hay actividades sospechosas o hay algo que realmente se sale de ese contexto legal, de ese cumplimiento legal que no nos suena mucho y poder asimismo identificar clientes de alto riesgo eh, que pueden, digamos que entrar a permearnos. Puede pasar que un cliente cumpla con todo, esté dentro de la regulación legal, no genere movimientos sospechosos. Sin embargo, es un cliente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hemos identificado que por su core de negocio, su ubicación geográfica, por su tipología, en algún momento puede llegar a ser permeable o puede tener actividades ilícitas, no por temas directos, sino por temas indirectos. Entonces, ahí juega un papel que también tenemos que entrar a tener un ojo muy amplio a la hora de conocer y evaluar a nuestros clientes. Y digamos que es para estar a la vanguardia, el uso de tecnología para monitorear y analizar como parte de la prevención se ha convertido en un elemento clave. ¿Listo? El uso de herramientas tecnológicas es clave para detectar patrones sospechosos de lavado de activos. Y la recomendación es que esas herramientas incluyan sistemas de detección de transacciones sospechosas, que nos permitan y nos den herramientas para analizar datos y poder así identificar patrones de comportamiento que no son inusuales. Eh, un tema muy importante, inteligencia artificial.
¿Eso qué hace? Que nos permite, nos ahorra un gran camino a la hora de poder identificar riesgos y tener eficiencia en las auditorías. Eh, Otro tema importante, esas herramientas tecnológicas tienen que darnos la confianza de cumplir con confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información en tiempo real. A mí no me sirve de nada tener una herramienta tecnológica en donde la puedo consultar de vez en cuando o la información que se está almacenando hasta que no se procese y no pase por, no sé, por tantos servidores y pueda llegar yo a consultarla cuando la necesito en tiempo real. Herramientas tecnológicas donde yo pueda definir perfiles de acceso a la información. Que me permita modelar mi propia metodología, no adaptarme a una metodología ya preestablecida. Entonces, digamos que el uso de tecnología como parte de una estrategia de prevención hace que la dinámica de estos procesos sea mucho más hábil. ¿Listo? Otro tema importante y es tener canales, reportes y comunicaciones permanentes. Tener establecido canales en donde yo pueda notificar a nivel interno, que las notificaciones lleguen en tiempo real, de manera clara, con la información que yo quiero recolectar a las personas que quiero recolectar, que me permita establecer análisis claros, poder establecer actividades claras para poder entrar ¿a qué? A atacarlas y establecer que tenga una comunicación permanente e inmediata para mitigar cualquier tipo de riesgo asociado a la organización. Creo que esto es un elemento clave dentro de las estrategias de prevención. Y no menos importante, pero sí con un peso grande, 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 es las auditorías internas y externas permanentes, periódicas, fundamentales para evaluar las actividades que se están generando en las organizaciones, para evaluar la efectividad de los controles que estoy aplicando para la prevención del lavado de activos, porque esa evaluación de controles me van a permitir establecer qué tan cercana estoy siendo a la realidad o qué tanto me estoy desviando, qué tantos esfuerzos estoy aplicando a esos controles, a esas actividades y realmente si me están siendo efectivos o no. O estoy invirtiendo un montón de recursos, unos esfuerzos incalculables y al final no me están funcionando para nada. Sigo presentando fugas, sigo teniendo movimientos ilícitos, no está siendo claro el tema de prevención, se me están materializando muchos riesgos. Entonces, digamos que esas auditorías deben ser también un tema muy riguroso en las organizaciones. ¿Por qué? Porque me va a permitir establecer qué tanto estoy cumpliendo con estas políticas y estos procedimientos, qué tan riguroso estoy haciendo en esas evaluaciones de riesgos, qué tan efectivo está siendo mi entrenamiento, mi capacitación, qué tan adecuada está siendo esa debida diligencia, qué tan efectivos están siendo los sistemas de monitoreo y qué tan adecuadas están siendo las medidas de diligencia implementadas. Eso es un tema muy importante. Y yo agregaría un punto acá adicional, no lo puse en la diapositiva, y es generar una cultura una cultura organizacional y un compromiso por parte de la alta dirección. Ese liderazgo y ese liderazgo enfocado a esa prevención del lavado de activos va a permitir que la organización tenga un componente importante para el cumplimiento de políticas y de procedimientos. La alta dirección debe tener un enfoque claro en promover una cultura de cumplimiento y ética, asegurarse de tener recursos adecuados para implementar esas políticas, esos sistemas de prevención y en especial apoyar y respaldar a sus equipos encargados. Este, todo, todo en nuestra vida se basa a partir de cultura y de compromiso. Y esto, aunque no está acá en la diapositiva,
se convierte en un pilar muy importante, porque si yo no tengo un buen liderazgo y no tengo un buen enfoque, no voy a lograr absolutamente nada. Puedo tener la mejor plataforma, puedo tener la mejor política, pero si no tengo un buen liderazgo, no voy a tener absolutamente nada. ¿Listo? Es por eso que para finalizar y darle paso a mi compañera, quiero que proyectarles este video de, y que nos demos cuenta que no estamos exentos de presentar este tipo de actividades. Y esto se presentó en el 2012 con el banco HSBC, que fue implicado en un escándalo global de lavado de dinero de activos, en donde estuvo involucrado mucho dinero, y uno diría un banco con tantos protocolos, con tantos procedimientos, y fíjense que no estamos exentos. Y esto se da precisamente por una omisión, por no tener claro protocolos, procedimientos, política, por la falta de cultura y la falta de liderazgo. Entonces voy a proyectarles acá un momento. Este video no dura mucho y vamos a entrar a analizarlo. El escándalo de HSBC llega hoy al Senado estadounidense. Altos responsables del banco británico comparecen ante una comisión de legisladores para explicar cómo es posible que la entidad blanqueara dinero procedente del tráfico de drogas o financiara a clientes que realizaban operaciones oscuras en países como Irán, las Islas Caimán, Arabia Saudí o Siria. El Senado quiere saber si se debió a graves errores de control o si había empleados del banco implicados en la trama. También le pedirá cuentas a la Oficina del Controlador de la Moneda, el organismo encargado de supervisar la actuación de todos los bancos y entidades de ahorro que operan en Estados Unidos. Según parece, se percató de que HSBC realizaba actividades ilícitas, pero no adoptó medidas eficaces para frenarlas. Ok, voy a volver a proyectar acá mi pantalla y me confirman si la ven. ¿Listo? Sí, Paola. Listo, vale. ¿Qué sucedió acá? Digamos que de fondo, el problema grave que tuvo esta entidad bancaria es que permitió el, el paso de grandes cantidades de dinero de manera ilícita, cumpliendo con todos los movimientos financieros ilícitos que vimos al principio. Y acá se combinaron diferentes factores. No tuvo en cuenta la ubicación geográfica de sus clientes, donde digamos que desafortunadamente son países que tienen un alto riesgo de lavado de activos por diferentes situaciones sociales, políticas, que tienen a nivel de dos temas que eh, ahogan a esta sociedad, el narcotráfico y el terrorismo. Facilitó esas transferencias, no tuvo en cuenta no tenía claro las políticas, no hubo ética, no hubo procedimientos, no hubo detección de transferencias sospechosas. O sea, se combinó un montón de elementos que al final explotaron en una noticia que desprestigió al banco totalmente, que a hoy en día es un banco que lucha por ganarse nuevamente la confianza de los socios, de la banca, de las acciones. Pero acá el tema principal fue que no hubo controles. No se implementaron controles adecuados, los pasaron por alto, no se fijaron en operaciones internacionales,
esos monitoreos fueron inadecuados, no detectaron patrones de actividades sospechosas o si los y detectaron, simplemente no los tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque primó para ellos, y digamos que leí mucho sobre el tema y pues vi muchos videos, y lo que primó sobre ellos fue el tema de abarcar un, un territorio y unos negocios que para ellos iban a generar muchas ganancias, pero no vieron las consecuencias. También, obviamente, no hubo un enfoque claro de evaluar el riesgo de trabajar con países como Irán, como Arabia Saudita, que a nivel internacional pues tienen un control muy fuerte a nivel de control de activos y lo desestimaron. No lo tuvieron en cuenta en sus evaluaciones, no lo quisieron ver, lo pasaron por alto. Entonces, en resumen, todo se centra en que no hubieron controles internos claros, no hubo políticas claras y no una cultura organizacional y ética. ¿Esto a qué llevó? A, como todo, a ir en contra de la ley. Hubieron investigaciones que a la fecha todavía suenan. Este banco fue multado con 1.900 millones de dólares por las autoridades eh, correspondientes, tildándolos y ya etiquetándolo como un banco dedicado al lavado de dineros que viola las leyes o las sanciones internacionales. Eh, digamos que a nivel reputacional hoy en día es un banco que perdió mucha credibilidad y obviamente las sanciones de las personas de la alta dirección pues fueron funestas para ellos. Hoy en día, ¿qué ha hecho este banco y qué haría cualquier organización? Lo primero, reforzar las políticas de cumplimiento, ser mucho más exhaustivos, mucho más, con una lupa mucho más clara, ir hasta el detalle de las cosas, mucho más estrictas, no solamente en plantear políticas, sino en monitorearlas, ser mucho más robusto en la investigación de clientes, de socios comerciales, pues para evitar nuevamente este tema. Eh, aumentar el tema de tecnología para monitorear eh, todas aquellas transacciones, que le dieran mejores detecciones de alerta, tener resultados mucho más claros, información mucho más objetiva, mucho más enfocada a poder tomar decisiones claras y no esperar a que se materialice. Y en especial, tener una cooperación internacional y de transparencia. Muchas veces en nuestras organizaciones nos quedamos con la regulamentación local. Y es por eso que en el segundo punto, cuando hablamos de marcos legales, hay que ampliar un poco más eso. Hay que permearnos más de lo que está pasando y lo que está sucediendo en nuestro mundo a nivel internacional, a nivel local, a nivel qué políticas podemos llegar a mejorar y adaptar. ¿Para qué? Para de alguna manera blindarnos aún más de que se presenten este tipo de actividades. Eh, este escándalo generó una, un decremento muy grande para este tipo, para este banco. A hoy todavía sigue llevando a cabo esas consecuencias. No le ha sido fácil volver a ponerse en pie. Y sobre todo porque el tema reputacional de las organizaciones es un tema muy delicado. Y es un tema muy delicado que hoy en día lo podemos cuidar si tomamos los controles y las políticas y los procedimientos adecuados. Con esto finalizo esta presentación que iba más enfocada a una reflexión, a tener en cuenta esos elementos que son claves a la hora de esas amenazas críticas en nuestras organizaciones, no pasar por alto en implementar y tener recursos para esto, aunque seamos organizaciones pequeñas, medianas, grandes, en cualquier lado esta amenaza está latente.
En cualquier grado podemos estar siendo vulnerados de manera directa o indirecta. Y el éxito de cualquier incumplimiento en todos los ámbitos es tener controles claros, monitoreos permanentes y políticas claras a nivel de nuestra organización. Muchísimas gracias por la atención. Espero que esto les haya dejado alguna enseñanza, por ahí alguna reflexión para trabajar, que haya aprendido alguna alerta por parte de ustedes y los dejo con mi compañera para que pueda hacer el ejercicio práctico. Muchas gracias.